Historia de México, la Reforma Liberal y la resistencia de la República. Contenido: la Revolución de Ayutla, el Congreso Constituyente y la Constitución de 1857, el gobierno de Benito Juárez y las leyes de reforma, y la intervención francesa en México y el Imperio Maximiliano. La Revolución de Ayutla. Tras la pérdida de tierras, venta de territorios a Estados Unidos y la inestabilidad económica y social, hacían que México estuviera en riesgo de no sobrevivir, por lo que se recurrió al Plan de Ayutla, por el general Juan Álvarez, el gobernador de Guerrero, apoyado por militares como el coronel Francisco Villarreal e Ignacio Comonfort. El Plan de Ayutla buscaba destituir a Santa Anna y establecer un Congreso Constituyente liberal y la restauración de la República Federal. El plan ganaría popularidad hasta convertirse en una revolución armada. Santa Anna se esforzó mucho por distraer a la gente del Plan de Ayutla e hizo un concurso para crear el himno nacional, el que usamos en la actualidad. Finalmente, la Revolución de Ayutla logró la caída de Santa Anna, quien en agosto de 1855 delegó a la autoridad a cargo de Ignacio Pavón, Mariano Salas y Martín Carrera, que por cierto abandonó el país y se exilió en La Habana, Cuba. Juan Álvarez asumió la presidencia provisional y se posicionó frente al poder público al proyecto liberal, el cual se manifestó mediante dos importantes mecanismos legislativos: las leyes de reforma y la Constitución de 1857, el Congreso Constituyente y la Constitución de 1857. Tras el triunfo liberal por la Revolución de Ayutla, Juan Álvarez gobernó un poco a finales de 1855 e inició la tarea de promover las reformas, que también le cede el mando provisional a Ignacio Comonfort en 1856. Este establece el Congreso Constituyente, que destacaba por Benito Juárez, Lerdo de Tejada y Melchor Ocampo. El Congreso asigna una nueva constitución que es llamada Constitución de 1857, que contenía 128 artículos, que establecía una república representativa, democrática y federal dividida en tres poderes: ejecutivo, judicial y legislativo. Lo que establecía eran garantías individuales o derechos del ciudadano como igualdad, libertad de enseñanza, prohibición de títulos de nobleza, abolición de la esclavitud, enseñanza laica, separación del Estado y la Iglesia y la creación de las tres leyes, que ya hablaremos de las tres leyes: Ley Juárez, Ley Lerdo y Ley Iglesias. Decretó erradicar los fueros del clero y a los militares. Ley Lerdo es una medida para inhabilitar los bienes inmuebles. La Ley Iglesias fue una ley de subvenciones parroquiales decretada en 1857 para cancelar la práctica de imponer sanciones económicas. Esto generaba rechazo a los conservadores. Por ello, provocó una inestabilidad en el gobierno de Comonfort y fue destituido por un golpe de Estado. Los liberales quieren como presidente constitucional a Benito Juárez y los conservadores querían a Félix María Zuloaga como presidente interino, a lo que se le llamó Guerra de Reforma, de 1858 a 1861. En la Guerra de los 3 Años, que es donde los liberales vencen a los conservadores y Benito Juárez toma posesión como presidente de la República en 1861. Debido a que México estaba en quiebra, Benito Juárez declara una suspensión provisional de pagos de deuda en 1861. Francia, Inglaterra y España firman el Tratado de Londres para obligar a México a pagar la deuda. Juárez envía al su ministro de Exterior, Manuel Doblado, a firmar el Tratado de Soledad, donde México se compromete a pagar la deuda, que incluso enviaron buques de guerra al Golfo de México. Entonces, España e Inglaterra dicen que pues no hay pedo mientras sigan pagando. Pero Francia y Napoleón III seguían chingando todavía. Así, iniciando con la intervención francesa en México. El ejército de Francia es derrotado por las tropas de Ignacio Zaragoza el 5 de mayo en la batalla de Puebla. Pero otra vez Napoleón III envió más tropas que lograron apoderarse de México. Napoleón nombra a Maximiliano de Habsburgo emperador de México. Maximiliano y su esposa Carlota llegan a México a hospedarse en el castillo de Chapultepec en 1864 y siendo apoyados por conservadores y la Iglesia. Pero no se preocupen, Maximiliano propuso unas leyes más liberales que conservadoras. Por ejemplo, la ley laboral con jornadas de 10 horas, la devolución de tierras a indígenas, la prohibición de castigos corporales y la limitación de tiendas de raya.
Maximiliano retiró a las tropas a Francia debido a que necesitaban ayuda contra Rusia en 1867. El retiro de las tropas francesas debilitó a Maximiliano, lo cual Benito Juárez dijo: ya chingué. Entonces fue con ayuda de Estados Unidos y entonces Maximiliano mamó. Entonces fue tomado como prisionero en marzo de 1867 bajo el cargo de traición a la patria y es fusilado en junio de 1867 en el Cerro de las Campanas. Benito Juárez regresó a la República tras la victoria en 1867 y convocó a elecciones y es reelegido como presidente para dar inicio a la restauración de la República. ¿Y qué hace Benito Juárez? Pues busca establecer la relación con inversionistas locales y extranjeros. Se creó la Escuela Nacional de Medicina, Ingeniería y Leyes. Y bueno, Benito Juárez es reelegido como presidente de nuevo en 1871 con protestas de grupos antirreeleccionistas con líderes como Porfirio Díaz. Juárez, lamentablemente, nuestro héroe, murió el 18 de julio de 1872. Sebastián Lerdo de Tejada es elegido como presidente y termina en 1876. Este presidente destaca por la creación del ferrocarril de Veracruz a México, vías públicas, comunicaciones telegráficas y medidas en contra del clero. Y bueno, ahora vamos con las preguntas. Consecuencia de la Revolución de Ayutla. A. Caída de la dictadura de Santa Anna. B. Promulgación del Plan de Tacubaya. C. Consolidación del proyecto político conservador. Y D. Firma del Tratado de Almonte. Y la respuesta es A. Caída de la dictadura de Santa Anna. Durante su gobierno, el presidente Juárez realizó cambios en las leyes y en la Constitución con la finalidad de A. Hacer de México una nación moderna política y económicamente. B. Restituir a México los territorios perdidos durante la guerra con Estados Unidos de América. C. Propiciar las relaciones diplomáticas con Europa. D. Fomentar la inversión de los países ricos en la industria de México. Y la respuesta es A. Hacer de México una nación moderna política y económicamente. Y la última. La causa principal de la invasión tripartita a nuestro país fue A. La oposición de México al Imperio francés. B. El deseo español de reconquistar México. C. El establecimiento de la dictadura de Díaz. D. La suspensión del pago de la deuda externa. Y la respuesta es D. La suspensión del pago de la deuda externa. Y bueno, amigos, eso es todo. Espero les haya servido, me hayan entendido. Recuerden suscribirse y dejar su me gusta, que no cuesta absolutamente nada. Y nada más. Estén pendientes de los siguientes videos. También les quiero decir que estaré subiendo video cada martes y jueves. Puede que haya días que no suba, pero los sábados y los domingos es los fines de semana básicamente es donde más tiempo tengo. Entonces probablemente suba más videos en sábado o domingo, si es que no subo en martes y jueves. Entonces, eso es todo y gracias.